ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Hoy estaremos cerrando, hermano, el capítulo 2. Estaremos cerrando el capítulo número 2. Del 20 al capítulo 2, del 20 al 25. Así es que cuando lo tenga me dice un fuerte amén. 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 Como ya lo tienen, espera. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Pongo mi mente, mi voz, mi corazón en ti, para que tu Espíritu Santo sea hablándonos cada uno de nosotros. Señor, que podamos entender, que nos guste o no nos guste, en algún tiempo de nuestra vida vamos a pasar por crisis. Crisis que nos harán crecer en el área espiritual. Crisis que llegarán con un propósito. Y para ello, cada uno de nosotros hay que estar preparados. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? En estos 3 jueves anteriores hemos estado hablando acerca de la ética cristiana. Y que como creyentes o como hijos de Dios vamos a pasar por situaciones o pruebas difíciles. Vamos a pasar por situaciones que no se las podemos desear a nadie. Situaciones que van a marcar nuestra vida, van a marcar nuestro cristianismo. Situaciones que llegarán, oiga bien, a nuestra vida y que posiblemente toquen a nuestros propios seres queridos. Pedro ha venido hablándonos que tenemos, oiga bien, que tener una ética cristiana, y esa ética cristiana tiene que ser irreprensible. Y la ética cristiana irreprensible, oiga bien, eso es no tener cola que nos pise. Es que alguien vaya a venir y lo señale y diga, este hermano es mañoso. Y usted le va a decir con toda autoridad y testimonio, demostrámelo. Demostrámelo, quiero verlo. ¿Con qué autoridad puede hablar usted de esa manera? Porque usted es irreprensible. Porque su ética cristiana, oiga bien, lo ha llevado a ser un cristiano diferente. Un cristiano temeroso de Dios, oiga bien, que le demuestra a las demás personas que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, que damos frutos dignos de arrepentimiento, que nos podemos someter a las leyes terrenales y también nos podemos someter ¿a quién? A nuestros amos. Dentro de la ética cristiana, Pedro dice, si en el mundo te ofendieron, te gritaban, te decían hijo de tantas y no decías nada,
Mas ahora que eres creyente y te tratan de esa manera, que dice, es bien visto por Dios. Porque ¿quién nos va a premiar, hermano? Dios. Y hablábamos que muchos tenemos jefes yuca. Tenemos jefes que no tienen misericordia. Oiga bien, muchos tenemos jefes que son creyentes, pero los creyentes no lo entran a las empresas. Y podemos ver pastores que aquí soy pastor, pero allá abajo soy el encargado de administrar el área financiera, soy el encargado de administrar la obra, y aquí ya no voy creyente. Aquí soy un jefe. Así que mira, hijo de tantas, lo estás haciendo. Pasa, hermano. Pasa en las iglesias. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra ética cristiana. Entonces, antes de continuar, ¿cómo está su ética cristiana? Después de haber visto 3 sermones de ética, ¿cómo está su ética cristiana? ¿Será que en esta noche alguien nos podría señalar? ¿Alguien nos podría venir y sacar los trapos al sol? Alguien pues de repente va a subir una muchacha y va a decir, este niño es del pastor. ¿Ah? ¿Cómo está su ética cristiana? ¿Qué chasco me llevaría yo? Y ustedes me agarrarían unas pedradas, tirarme en la Biblia quizás. Engañador, no engañar. ¿Ah? ¿Cómo está su ética cristiana? ¿Cómo le estamos demostrando a las demás personas que soy creyente? Y no hablo de espíritu fláutico, no hablo de llevarme de cristiano, no. Que los demás puedan decir, este es diferente, este no es del montón. Como alguien me contaba, que estaba en una esquina y pasó alguien, va. Bueno, fíjense, estaba en una esquina, atrás de él estaban los testigos de Jehová, y pasó un hermano, y le dijo, Dios le bendiga, hermano. Y dice, póngale. Dice que se acercaron los testigos de Jehová del hermano. ¿El que le dijo? Le dijo. Dios le bendiga. Y que ese señor que va y me explica descreyente, le dijo. Sí, va a la iglesia donde yo voy, le dijo. No, hombre, no es creyente, le dijo. Si ese es un gran desbocado. Si ese viera cómo maltrata a sus empleados. Perdemos nuestra ética cristiana. Perdemos nuestro testimonio. ¿Por qué? Hermano, ¿sabe por qué lo perdemos? Por nada. Lo perdemos, ¿por qué? Porque no valoramos, oiga bien, ese sacrificio. Ya le iba a decir que Cristo venció en la cruz del Calvario, le iba a decir, pero ya no está la cruz. Pero sabemos que está vacía. Y que está vacía, ¿por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Entonces, Pedro nos viene a decir, cristiano, demostrarlo. Hermanos y hermanas, amarrémonos los pantalones. Es difícil, sí es difícil, hermano. Porque el chambre es bueno y entretiene, hermano. ¿O no es bueno el chambre, hermano? Ah, claro, es bueno. Más para unos taquitos al pastor, ¿verdad? Entonces Pedro nos dice, creyente, da un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es necesario, oiga bien, que dentro de la ética cristiana, como creyentes, estemos tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos de crisis. Oiga bien. Y dice Pedro en su epístola que este es un libro, una epístola que va a tocar el sufrimiento de ¿quién? El cristiano. Y en el capítulo 3, ¿con qué vamos a empezar? Con el matrimonio. Entonces, oiga bien, ¿van a venir crisis a nuestra vida? Sí, van a venir crisis. Y dice que una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también es una situación complicada por escasez. Pero también esa crisis, oiga bien, dentro de la vida cristiana también va a traer un sufrimiento. Porque la crisis no solo va a llegar, hermano. Porque hoy me quitaron el trabajo, pero es
que va a traer después para mí? Un sufrimiento. ¿Cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el colegio de los niños? ¿Cómo voy a mandar al niño mañana con su refrigerio saludable? No como un frutzi y un churro, no, un refrigerio. Y empieza un sufrimiento. ¿Cómo lo voy a hacer para pagar estas cuentas, los recibos de la luz? Entonces, esa crisis, ¿qué va a traer a mi vida? Un sufrimiento. ¿Y cómo va a llegar esa crisis a mi vida, hermano? Brusca. Y oiga bien, y hay dos tipos de crisis. La que usted llama y la que viene del Señor, ¿para qué? Para fortalecer su fe. Entonces, como también una crisis trae un sufrimiento, dice que sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor de experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. Pero ¿por qué, oiga bien, por qué voy a perder mi ética cristiana para saborear la crisis y el sufrimiento? ¿Verdad que no tiene razón de ser? No tengo necesidad, siendo un hijo de Dios, hermano, pasar por una prueba difícil. A no ser que, como dijimos, venga de quién? Del Señor. Ahí han pasado un correo que dice: no se esté soñando. Los grados, los ultravioletas están más fuertes y le pueden dañar sus pies, le puede traer cáncer. Yo voy como obediente, hoy no fui en bicicleta. ¿Será verdad o será mentira? Saber. Pero por algo lo ha publicado el Ministerio de Salud. Entonces hoy, ¿qué dice? No voy en el vehículo. ¿Y qué calor ha hecho ahora? Entonces, oiga bien, las crisis van a generar un sufrimiento en mi vida. Pero para que las crisis no lleguen a mi vida, oiga bien, porque yo las llame, tengo que cuidar mi ética cristiana. Pero en esta noche también vamos a hablar acerca de cómo comprender las crisis. Y vamos a ir al Salmo 119, 75. Dentro de la ética cristiana hay crisis en la vida del creyente. Salmo 119, 75. Necesito que alguien me lo lea, pero sí va con voz varonil, de arcángel, con trompeta de Dios. Lo voy a poner. Una hermana valiente que lo ve. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afliges. ¿Está bien? Y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? Me afliges. Y aprendimos también que Dios no va a poner una carga en usted que no pueda llevarlo. Y si la carga que estoy llevando es pesada y, como dicen, me tiene achicado, esa carga no es de Dios. Esa carga yo la ando llevando, ¿por qué? Por mi justa causa, por mi propio juicio. Y dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios, ¿qué dice? Son justos. Entonces, oiga bien, hay que comprender los momentos de crisis. Hay que reflexionar que por qué estoy pasando una crisis en mi familia. Todo tiene una razón de ser, hermano. Y como decía un pastor, no es casualidad, es causalidad. ¿Por qué? Porque hay una causa y hay un efecto. Entonces, usted y yo tenemos que estar, oiga bien, con una mente espiritual para poder ver y decir: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hijos están rebeldes, hermano? Mire, yo fui joven y usted también. Si uno se las ingeniaba, pues. Yo me acuerdo que después de fumarme un cigarro, yo masticaba ciprés, hojas de limón, me entraba en las manos. ¿Para qué? Para que cuando yo llegara, mi papá no me sintiera. Pero como tenía una hermana con olfato, decía: papá, este acaba de fumar, huélale. Entonces, oiga bien, usted y yo
tenemos que tener que esa sabiduría para saber que la crisis que estoy atravesando es porque yo la he traído. ¿Y qué crisis me tocaba a mí? Que me regañaban, casi me golpeaban. Pero ¿quién llamaba esos golpes y ese yo? Entonces, hay que comprender que las crisis que estamos viviendo, hermano, no son de Dios. La mayoría de crisis no son de Dios. Mi problema financiero no es problema de Dios. Su problema en el hogar no es problema de Dios. Hay algo, hermano, en mi hogar que está causando un problema y me está llevando a una crisis con mi cónyuge. Hay que buscar eso y enmendar los problemas. Entonces, dice que conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Entonces, como son justos, hoy necesitamos comprender, oiga, ven, que muchas veces Dios trata con los creyentes sobre la base de la crisis. Hay una cierta reacción, oiga bien, rápida generada por la crisis, que nunca ocurre en los procesos lentos y largos. Oiga bien, hay una cierta reacción rápida. ¿Por qué? Porque la crisis que ha llegado ha tocado mi fe. Porque la crisis que ha llegado ha despertado ¿qué? O ha abierto mis ojos espirituales y me ha hecho reaccionar rápidamente. Oiga bien, que necesito enmendar mis faltas. Pero también puedo decir, a mí que me importa, y seguir viviendo mi vida a mi antojo, no teniendo una ética cristiana, pero conforme va a ir pasando el tiempo, esa situación se va a ir siendo, ¿qué, hermano? Más grave, más difícil. Y lo vamos a comparar con las finanzas. Usted compra con su tarjeta de crédito, más tiene un límite de 500 pesos. Topa los 500 pesos, por 500 pesos creo que el pago mínimo llegaba como por $49. Para 36 meses, hermano. No lo pago un mes. Y muchas veces no pagamos y teniendo. Llegó el segundo mes, ¿cómo llegó? Llegó doble más intereses. Y ya en ese momento ya no tenía. Se llegó el tercer mes y ahora ¿por cuánto va a llegar? Como por $120 el pago mínimo. ¿Qué va a traer a mi vida? Angustia, aflicción. Voy a jugar a las escondidas, ya no contesto el teléfono. Mi casa pasa con los vidrios cerrados para que digan que nunca hay nada. ¿Por qué? Porque esa crisis va a ir creciendo y va a ser progresiva. Pero cuando usted está lleno de la sabiduría de lo alto y le empiezan a ocurrir crisis o situaciones en su vida, usted se detiene y dice, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿O no? Así debería de ser, hermano. Cuando pasamos peleando con nuestra familia o con nuestro cónyuge, es momento de detenerse y decir, hey, ¿qué estoy haciendo mal para que solo vivamos peleando? Y pase en mi hogar, hermanos. Yo no le voy a esconder nada. Pase en mi hogar, pase en mi casa. Que hay semanas que son yuca. Pero nos detenemos y decimos, ¿en qué la estamos regando? Y mi esposa me dice, mira, necesitas esto y esto. Hay momentos en que uno como hombre va que no le gusta que le digan la verdad, ¿verdad? Pero es necesario escucharlo. ¿Y qué le toca al pastor ahí? Como decía el pastor, para que la mujer maneja la nuca, ¿va? Que el esposo es la cabeza de la familia, pero el pastor maneja la nuca. Así es que la esposa maneja. ¿Qué me cuesta decir a mí? Tener razón. Y es como un gran nudo aquí, va. Pero si mi esposa no me dice tal cosa, no reacciono. Y la crisis fuera creciendo y creciendo. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces tendrán una reacción rápida, pero muchas veces tendrán una reacción que nos va a llevar a la amargura o a la calle del lloro. Los evangelios, oigan bien, nos hablan de dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea. Ellos fueron
no pertenecían, oiga bien, al grupo de los 12, ni de los 70, ni de los 500. Ellos siguieron a Jesús en las sombras y en la distancia. Oiga bien, o sea que eran creyentes de la secreta, pero les iba a tocar la crisis peor que un ser humano pudiera vivir en ese momento. Ver morir, oiga bien, latigado y crucificado aquel que les habló de nacer de nuevo. De ver morir al Salvador del mundo. De pronto, dice, súbitamente Dios envió una crisis a estos hombres. Y esa crisis que Dios envió a estos hombres es la crisis de la cruz. Y los dos discípulos ocultos salieron a la luz al escenario público. ¿Por qué el escenario público, hermano? Porque la crisis de ver morir al maestro los llevó a que las demás personas se dieran cuenta que habían nacido de nuevo, que eran seguidores del Señor. El evangelista Juan dice de ellos esto en el capítulo 19, versículos de 38 al 39. Después de todo esto, después de todo, ¿qué, hermano? ¿Ah? ¿De qué está hablando ahí cuando dice después de todo esto? Después de que ellos sufrieron la crisis de haber clavado al maestro, después de ver que le pusieron una corona de espinas, que cruzaron su costado como una lanza, que clavaron sus manos y sus pies, y escucharon decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de eso, dice José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿qué dice, hermano? Pero secretamente. ¿Por qué, hermano? Por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y aquí aparece el otro y dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Por qué llegó de noche Nicodemo a buscar a Jesús? Para que no lo vieran los judíos, hermano. Porque si los judíos lo veían, ¿qué iban a hacer con él? Lo iban a matar, como dicen, como a los sapos, a pedradas. Entonces dice: el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Entonces, Dios a menudo usa la crisis, oiga bien, como una herramienta para hacernos un llamado de atención, fortalecer o purificar a los creyentes. Pero eso es cuando la crisis viene ¿de quién? De Dios. Cuando a través de una enfermedad en un hijo, Dios me va a probar ¿de qué? Que Él es un Dios poderoso y que lo va a sanar. Pero también Dios puede mandarme una enfermedad a mi hijo para demostrarme que toda mi vida tengo que estar apegado a Él. Y si no es por la enfermedad de mi hijo, no voy a estar cerca de Él, adorándole en todo momento. Entonces, los momentos de crisis nos ayudan a fortalecernos, hermano, para que tengamos un crecimiento espiritual. Nos ayudan a poder reconocer, oiga bien, que como cristianos necesitamos caminar siempre de la mano de Dios. Y en todas las áreas van a haber crisis. Como padres, una de las peores crisis que podemos pasar son los noviazgos de nuestros hijos. Más si son hembras. ¿Ah? Andamos comprando cortos, andamos comprando escopetas, todo para orientarle. Yo puse una cruz afuera de la casa, tal vez se iba el condenado y no se fue. Pero, hermano, todas las crisis tienen un propósito. Y muchas veces, oiga bien, nuestras hijas o nuestros hijos a temprana edad tienen noviazgo. ¿Por qué? Porque no hay amor en la casa. Si usted tiene hijas,
una rosa. Alguien me dijo a mí, mirá, me dijo, sé vos el primero que le regale una rosa a tu hija y no va a tener necesidad que otro le ande regalando rosas. Entonces, iglesia, ante la crisis, ¿qué tengo que buscar? Soluciones. Y la mejor solución, como dice Pedro, ¿dónde está? En la palabra, hermanos. En la palabra de Dios. ¿Cuánto leímos la Biblia hoy? ¿Cuántos oramos hoy? Gloria al Señor. Pero también, oiga bien, en los momentos de crisis debemos recordar la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto. Nos impresiona notar el gran número de crisis que los israelitas tuvieron. Dice que atravesaron sed, hambre, serpientes, enemigos, rebeliones. Y en Deuteronomio 8, versículo 2, vamos a encontrar lo siguiente. Y dice Deuteronomio: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Estos 40 años en el desierto, te dice, hermano, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su mandamiento. Entonces, ¿va que el pueblo de Israel pasó por una crisis difícil? ¿Qué le decía a Moisés? Nos han traído a este desierto. ¿Para qué? Para matarnos. Allá en Egipto teníamos comida y aquí no tenemos nada. Mentiras. Si allá estaban aguantando hambre también. ¿Ah? Si allá le daban media ración de comida. Entonces, oiga bien, ¿qué le dice el Señor? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. Hermano, en su caminar tiene que reflexionar. Y oiga bien lo que dice: si había de guardar o no su mandamiento. En un corazón limpio, ¿va a haber crisis? No. Natural no va a haber, pero sí van a haber crisis. Ah, pastor, pero mire, ¿por qué los predicadores mueren de cáncer, de infartos? ¿Ah? Por todas las crisis que se traen cuando dan consejería. ¿Usted cree que un corazón de un pastor no se carga cuando ya una congregación empieza a contar todo? Claro que sí. Cuéntele usted a alguien todos sus problemas. Usted a esa persona ya la dejó cargada. Ya la dejó cargada. Pero para no andar cargando a nadie, ¿qué tengo que hacer? Confesarle mis faltas a quién? Al Señor. A Dios. Y Él me va a sacar de esas crisis. También, oiga bien, el desierto para Israel fue algo educacional. Así como la crisis que hoy estoy pasando, el Señor me quiere educar. El Señor me quiere demostrar y decir: hey, fuera de mí nada sos. Porque sos orgulloso, pues aquí vale. ¿Ah? Tenga la primera. Y soberbio, aquí va la segunda. Y las mayores crisis, oiga bien, que como creyentes enfrentamos, es lo que es la soberbia y el carácter. Hermano, es que muchos no se nos puede decir nada. Somos enojones, somos mechas cortas en el trabajo. Mire, a veces no nos promocionan, ¿por qué? Porque somos mechas cortas. Como dice la Biblia, lo que hacemos con la izquierda, lo deshacemos con la derecha. Somos buenos empleados, llegamos temprano, pero nuestro carácter nos mata. Y muchas veces, aunque no tengamos un estudio universitario, pero nos quisieran promover, ¿pero por qué no nos promueven? Porque tenemos mal carácter. Entonces, ¿qué dice? El desierto para Israel fue algo educacional. También la crisis que en esta noche podría estar usted atravesando, Dios nos quiere educar, hermano. ¿Quiénes se acuerdan de aquella serie que salía los domingos en Educando a Papá? Dios nos educa, hermano, a través de la crisis. Si el problema que usted tiene en su familia, con su esposa, Dios lo quiere educar a que la ame, a que la consienta, ¿ah? A
que le lleve se lo come el bicho. ¿Pero qué? ¿Usted le está dando qué? Un motivo. ¿Usted le está dando qué? Algo que le va a sanar el corazón. Que de repente una noche le diga, vestite por favor, ponerte bonita, ponerte el mejor vestido, y le va a ir a llorar, ¿cuál? Si nunca me has comprado. Y le va a decir, ponerte bonita, pintarte, pistolearte, o hacerte tu alisado, porque hoy vamos a ir a cenar. Y no vamos a ir a la pupusería en la esquina. Hoy vamos a ir a la de la otra esquina. Hoy vamos a ir ¿qué? A la pampa. Oiga bien, si usted está pasando por una crisis en su matrimonio y hoy le dice a su esposa, alentarle porque vamos a ir a cenar a un lugar donde nunca he vivido, ¿cómo se sentiría esa mujer? Alegre. O le diría, ¿qué te nervio? ¿Qué te pasa que estás enfermo y todavía la señora no la quiero ver? ¿Por qué, hermano? Porque solo vivimos en crisis. Entonces la manera que yo puedo romper esa crisis en mi matrimonio es haciendo cosas buenas. Es sacándole un momento educacional a mi crisis, reflexionar y decir, necesito consentir más a mi mujer, a mi esposa. Porque muchos hombres, ¿cómo vemos a la señora? Como la sirvienta de la casa. Y no tiene que ser así. Y oiga bien, el problema de los seres humanos, que cuando nos casamos, ¿qué somos? Una sola carne. Cuando nace el hijo, ¿quién es el número uno para la esposa? El hijo. Y para el esposo muchas veces, el hijo. Y no es así. El número uno en su matrimonio, que sigue siendo su cónyuge. Los hijos nunca van a ocupar el lugar número uno en su familia. Después de Dios, el número uno lo va a ocupar ¿quién? Su cónyuge lo va a ocupar siempre. ¿Y sabe por qué es así? Porque sus hijos se van a ir de la casa y usted va a quedar solo ¿con quién? Con el número uno. Pero muchas veces ¿con quién nos quedamos? Con el número dos. Entonces cuando ya los hijos se van, ¿cómo son nuestros matrimonios? Mal. Y por eso es que, oiga bien, muchos hombres nos quedamos solos. Porque a veces la señora, ya los hijos se prepararon y se casaron, se van con otro rumbo. Entonces, en esos momentos de crisis emocionales dentro de la familia, hermano, saquen un provecho y reflexionemos, oiga bien, para ser diferentes. El desierto, oiga bien, fue diseñado por Dios para mostrarles a ellos las tendencias del mal que estaba en sus corazones. Un pueblo idólatra, un pueblo que buscaba a Dios solo cuando necesitaba, un pueblo, oiga bien, como hoy en el siglo XXI, que tenemos a Jesús como el bombero de mi vida, ¿o no? Porque solo busco a Jesús ¿para qué? Para que me ande pagando. Tengo un clavo aquí, Señor, ayúdame, y llega el Señor y lo apaga. Señor, y llega el Señor y lo apaga. Pero como le decía un hermano, muchas veces nos gusta el milagro, pero no nos gusta el santo. Entonces, Dios sabe cómo está nuestro corazón. Para mí o para nosotros también, la vida será una serie de crisis en medio de las cuales nuestro compromiso será mucho más fuerte y sólido, o lentamente se delimitará, oiga bien, hasta ser consumido por la crisis. No debemos evadir las crisis. Si ellas se presentan, sé que tendré a mi lado, oiga bien, la mano de quien la permite para que nosotros podamos crecer, fortalecernos y conocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay muchas tendencias hasta el día de hoy que tratan de ignorar las crisis como una herramienta de Dios. Y muchos decimos que son por casualidad, que es porque la crisis que estoy pasando porque estoy en pecado, porque la crisis que está pasando el niño es por el pecado del papá. No, hermano, eso no.
o la crisis es por mi mala ética cristiana o es porque Dios tiene una bendición grande para mí. ¿Oiga bien? Es porque Dios tiene una bendición grande a mi vida. ¿Cuántos necesitan un trabajo? Ahorita quizás tengo una crisis de trabajo, pero Dios le puede dar algo bueno. ¿Qué es lo único que necesito? Sacar un momento discusional en esa crisis y ¿qué? Y empezar a trabajar. ¿Quiénes tenemos una agenda aquí? ¿Para qué la ocupamos? En teoría para planificarla. Y muchos tenemos agenda y no las ocupamos. Ahí me regalaron una agenda el año pasado. Y quizás unas 6 veces lo ocupé ahí en el trabajo. Solo decía, mañana voy a llegar al taller, voy a reparar esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y se me iba el día y no hacía nada. Y así nos pasa mucho, no planificamos. Y si yo no planifico ante una crisis, me va a ir mal. Me llega a ver recibo $70 de luz. A mí me queda un derrame, pero un recibo de $30, hermano. Si me sale 29, 35. Y usted dice, hijo, ¿qué tengo que hacer, hermano? Empezar a planificarla. Ya no planchen todos los días, porque en nuestra casa una plancha en la noche, otro plancha en la mañana y otro plancha en la mediodía, cuando deberían de hacer unas ¿qué? Una sola planchada. Se secan el pelo, se planchan el pelo, se hacen colochos con plancha. Hijos, ¿qué no hacen ahora las mujeres con la plancha? Pero hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que ver cómo planificamos. ¿Para qué? Para no entrar en crisis. Y oiga bien, si usted pagaba 35, usted ya tiene su presupuesto, ¿o no? Ya con 35 pesitos, ya van a hacer falta para poderlo pagar completo. Entonces, oiga bien, usted y yo tenemos que sacarle provecho a la crisis. Dice que se levantan quienes dicen ante una crisis, no la recibo, la rechazo, la reprendo. No importa cuánto digamos, mi amado hermano, no importa si no la aceptamos, no importa cuánto la reprendamos. Las crisis son parte de la vida y tarde más que temprano tenemos que enfrentar una de ellas. Pero si no tengo una buena ética cristiana, no la voy a lograr comprender y entender y encontrarle el propósito que Dios tiene para mi vida en esa crisis. Si podemos orar, hermanos, para que no lleguen, pero van a llegar. Y si llegan, ¿cómo voy a estar preparado para recibirla? ¿Cómo voy a estar con mi oración para recibir esa crisis? Ahí andaban los discípulos, echando demonios, sanando enfermos, sacando el pecho. Aquí vamos con el maestro, ¿y qué? Pues, partarte ahí, sacando el pecho, no. Y cuando le digo a Jesús, esta es la larga, vamos a ir a atravesar. A medio viaje, se levantaron las olas, dice. Y vino la crisis, porque el mar de Galilea no hay olas, sino que solo hay como tumbos. Y se levantaron las olas, dice, y los vientos fuertes y las tempestades. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se atemorizaron ante la crisis. Hermano, si estamos lejos de Dios, nos vamos a atemorizar en la crisis. Pero si estoy cerca de Dios, le puedo decir en esta noche, solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor, nuestro Padre.